eterno de la redención, ella forma parte de ese plan eterno de gracia cuando no existía absolutamente nada, cuando solamente era la Santísima Trinidad y nada más. Al Padre le plació diseñar la edificación de una gloriosa institución que llenaría la tierra y manifestaría su gloria por todas partes. Esa es la razón por la cual Cristo no dejó al arbitrio o poder limitado e imperfecto del hombre la edificación o construcción de la iglesia. Y por eso es que Cristo dice: yo edificaré mi iglesia. Bueno, esta es una verdad que causa profunda humillación en el ser humano. Y nos muestra que todo error, que toda flaqueza, que toda división, que todo fracaso que se haya dado en la historia de la iglesia no es más que el producto de la intromisión humana queriendo modificar o replantear la construcción de una institución que es de origen divino. Pero aunque esto nos humilla, a la misma vez nos da consuelo. ¿Cuánto consuelo, cuánto seguridad produce en el alma del creyente las benditas palabras de Cristo cuando Él dice: edificaré mi iglesia? Y como yo soy el que estoy edificándola, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni el diablo, ni el mundo entero, si se viniese en contra de ella, no podrán destruirla. No por ti, no por mí, no por los grandes hombres que la iglesia tiene, sino solamente por una persona, por Cristo, porque Él es quien la edifica. En consecuencia, todo aquel que ama a Cristo, todo aquel que busca su gloria, debe estar seguro de pertenecer a la iglesia que está edificando Cristo. Porque hoy día hay muchas instituciones que se ponen el nombre de iglesia. Pero usted debe estar seguro que forma parte de la iglesia que edifica a Cristo. Así, esta iglesia no sea la más atractiva para las multitudes. Así, esta iglesia no sea la que más gente tiene. Así sea que esta iglesia no es la que tiene más dinero, no es la que canta sus himnos acompañados con la mejor orquesta. Así esta no tenga los más atractivos edificios. Así los ministros de esta no sean los más instruidos académicamente. Así no sean los que mejor presencia física tienen. Si estamos en la iglesia que Jesús edifica, estamos en el sitio correcto. Pero puede que usted se pregunte: ¿y qué tiene que ver esto con la Ecclesia reformada, semper reformanda? ¿Qué tiene que ver esto con la celebración de los 500 años de la reforma evangélica? Yo pienso que lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la reforma o las reformas se han dado dentro de la iglesia de Cristo, mostrándonos que Cristo efectivamente sigue edificando a su iglesia hasta que ella llegue a ser una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Si bien los reformadores no fueron los que compusieron esta
declaración, sino que se cree que más bien fue en el siglo XVII. Usualmente se cree que esta es una declaración que condensa la vitalidad y la renovación de la iglesia y que refleja el concepto eclesiástico de la reforma. Y creo que todos aquí lo han escuchado. Ecclesia reformata semper reformanda. Por cierto, una declaración latina muy mal usada hoy. Hoy día, bueno, esto lo que significa en cristiano, o sea, en español, es la iglesia reformada siempre está reformándose. Eso es la traducción que más se escucha hoy. Y entonces los liberales dicen, bueno, lo que significa esto es que no tenemos que estar apegados o arraigados a una tradición teológica histórica, sino que la iglesia de todos los siglos se debe adaptar en todo lo que ella es al contexto cultural en el que ella se encuentra. Y entonces eso implica cambios constantes en la iglesia. Pero eso es una mala y pésima interpretación. Y yo pienso que se debe a que esta declaración ha sido mutilada, porque realmente la declaración que condensa este principio eclesiológico reformado dice: Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. No es una misa en latín. No es una misa en latín. No. Voy a repetirlo, hasta suena bien. Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. ¿Qué significa eso? La iglesia reformada siempre está reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo al contexto en el que estés, no de acuerdo a los tiempos cambiantes del mundo. Siempre está volviendo a lo que la Biblia dice. Y eso fue lo que caracterizó a la reforma en el siglo XVI. Los reformadores no querían reformar a la iglesia simplemente por reformarla. No es que estaban cansados de que tantos siglos con estas tradiciones pesadas. ¿Quién dijo que las tradiciones necesariamente son malas? No. Ellos estaban en contra de todas las intromisiones erróneas que la Iglesia Católica había hecho dentro de la Iglesia de Cristo, y ellos entonces, a la luz de lo que la Biblia dice, ellos dicen: esto es lo que la Iglesia Católica es hoy, esto es lo que la Biblia dice que la iglesia es. Volvamos a lo que la Biblia dice. Bueno, eso es lo que toda iglesia reformada debe hacer constantemente, volver a lo que la Biblia dice. Y estamos convencidos que la reforma evangélica fue un regreso a la pureza de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo cual significa que si hoy día alguna iglesia que usa este eslogan dice: no, es que tampoco estamos de acuerdo con lo que los reformadores hicieron, ¿y cómo vamos a amarrarnos a esa tradición? Y hay que cambiar otras cosas. Bueno, entonces surge la duda: ¿están volviendo a la Biblia? ¿A qué están volviendo? ¿A qué llaman ellos reforma? Y lo que quiero mostrarles hoy es que la reforma o las reformas
que se han dado dentro del pueblo de Dios han sido la labor no de Lutero, aunque sí fue un instrumento, no de Calvino, aunque fue un instrumento, no de los puritanos, aunque fue un instrumento, sino es la labor de Cristo cumpliendo lo que Él dijo aquí. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es reforma, eso es ecclesia reformata semper reformanda, est secundum verbum Dei. Y le quiero mostrar dos aspectos importantísimos o algunas implicaciones prácticas de lo que dijo Cristo aquí, de la promesa que hace Cristo aquí. En primera instancia, quiero mostrarles que esta promesa de Cristo, que esta declaración de Cristo, garantiza la continuidad y permanencia de la iglesia en medio de un mundo malo. Cuando Él dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, garantiza que ella permanecerá en medio de ese mundo plagado de maldad. Miren, aunque se levanten miles de sangrientos, crueles e inhumanos Nerones que persigan a los santos, que los crucifiquen, que los ahorquen, que los entreguen a las hambrientas fieras, el Señor preservará a su iglesia y levantará a miles de aguerridos pastores y obispos que sin temor a la muerte, sin amor a sí mismo, proclamarán el nombre de Cristo, y la iglesia cumplirá la misión que le ha sido encomendada. Aunque falsos líderes religiosos, los cuales buscan la gloria y el poder mundanos, se adueñaren de alguna facción de la iglesia de Cristo y ellos mismos persigan a los santos con miles de inquisiciones y los conduzcan a la horca o a la hoguera, incluso en el nombre de Dios, el Señor preservará a su iglesia y levantará a nuevos Juan Hus, que aunque sean quemados hoy día en la hoguera de un pluralismo y relativismo sectarista que reprueba contradictoriamente las convicciones absolutas y radicales de la verdadera iglesia de Cristo, de sus cenizas se levantarán otros Juanes Hus, de manera que la estirpe valiente y sagrada de los mártires por el evangelio nunca dejará de existir en este mundo malo. Mire, aunque se levantare nuevamente la serpiente antigua, engañando a través de humanistas pensadores que atacan la autoridad, inspiración, suficiencia e inerrancia de la Biblia, la palabra de Dios no caerá a tierra. El Señor continuará aplastando la cabeza de los aliados del infierno a través de los santos que fieles al evangelio le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, de manera que la verdadera iglesia seguirá siendo edificada por todas las edades. Aunque los reyes, presidentes, constituciones, senados, jueces, pensadores, maestros, alcaldes, periódicos, medios masivos de comunicación, el cine y todo lo que está en eminencia se levantare contra los fundamentos de la iglesia y atentare contra sus doctrinas, contra sus prácticas, misiones o contra sus ladrillos vivos, solo podrán herir el talón
del cual brotará la sangre que regará la semilla del evangelio y hará producir nuevas y más abundantes cosechas de creyentes que formarán parte de nuevas generaciones que conforman a la indestructible iglesia de Cristo. Aunque el infierno mismo se levante y ataque con su diabólica y ardiente furia la unidad básica de la familia, confundiendo incluso a algunos líderes religiosos respecto a la verdad maravillosa del matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer, el cual refleja la unidad perfecta entre Cristo y la iglesia. Jesucristo asegura que aunque esto pase, Él edificará a su iglesia y los suyos se mantendrán firmes en proteger el matrimonio, la familia y la vida. Aunque miles de movimientos ecologistas se levantaren contra la iglesia, pregonando la suprema importancia de preservar a la naturaleza, de amar a los animales y a los árboles y al agua, mientras al mismo tiempo sacrifican a los hijos entregándolos al fuego consumidor de Moloc, defendiendo la destrucción del género humano por medio de movimientos pro-abortistas, pro-matrimonio homosexual, pro-divorcio, pro-eutanasia. El Señor Jesús preservará a su iglesia y ella no participará de estos aberrantes y antihumanos movimientos, declarando al mundo entero que cuando el Dios eterno se hizo hombre, dignificó al género humano como la corona de la creación. Aunque las filosofías huecas y humanistas promuevan la muerte de las verdades absolutas en las cuales se fundamenta la fe de la iglesia, el Señor la preservará y levantará dentro de ella a nuevos Justinos mártires, a nuevos Agustinos, a nuevos Calvinos que estarán dispuestos a dar sus vidas para que la verdad del evangelio prevalezca en los corazones de aquellos que forman parte de la iglesia que Cristo está edificando. En esta promesa, Cristo nos dice que si se levantaren nuevos faraones para oprimir a los santos, el edificador de la iglesia levantará a nuevos Moisés que pelearán las batallas del Dios de los cielos y anunciarán su santa ley en medio de generaciones pluralistas, hedonistas y esclavas de sus propias pasiones. La promesa de Cristo garantiza que si los modernos filisteos enviaren a miles de Goliat, Jesucristo levantará a cientos de Davides que sin temor alguno al hombre o al diablo exaltarán el nombre de Dios, se armarán con las poderosas piedras del verdadero evangelio y ayudados por el poder del Espíritu Santo darán golpes mortales a los gigantes del secularismo, relativismo, del pluralismo y de todos los ismos que hay hoy, que por cierto vienen del abismo. La promesa de Cristo cuando Él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, garantiza que si se levantasen hoy cientos de nuevas murallas de Jericó para impedir el avance del evangelio del reino de Dios, Jesús levantará a nuevos Josués
que invadidos de valentía y coraje por el nombre y la palabra de Dios, rodearán las murallas del error y la apostasía, tocando incesantemente las santas trompetas de la meridiana luz de la doctrina bíblica, y así tengan que tocarlas 7 veces el mismo día, lo harán con más fuerza. Le pedirán a los santos levitas del evangelio que toquen y toquen las trompetas sagradas de la verdad de las doctrinas bíblicas, hasta que las murallas del error empiecen a quebrarse y se desplomen por completo. Y todo eso, ¿por qué? No por Lutero, y le agradecemos mucho a Dios por lo que él hizo. No por Calvino, le agradecemos a Dios por mucho por lo que Dios hizo por medio de este hombre, sino por una sola cosa. Porque Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en segunda instancia quiero mostrarles una implicación de esta promesa de Cristo, es que ella garantiza la continua pureza doctrinal y práctica de la verdadera iglesia de Cristo. Y cuando digo verdadera, se implica que hay una falsa. Bueno, hay muchas que son falsas. Cuando Cristo hizo esta declaración gloriosa, previamente él en el verso 13 le había preguntado a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Cristo deseaba que esta iglesia naciente tuviera la capacidad de decir qué es lo que el mundo dice sobre las doctrinas bíblicas. De manera especial, qué es lo que el mundo dice sobre Cristo. Y es que realmente lo que el hombre crea sobre Cristo lo condenará o lo salvará para siempre. Esta es la doctrina cardinal y central de la Biblia. Y si se dan cuenta, en el verso 14, a esta pregunta trascendental, los discípulos dicen: el mundo da muchas respuestas. Ellos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ellos dicen que tú puedes ser Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero Cristo no se quedó satisfecho con esta respuesta, porque él quería enseñarle a los suyos, a la iglesia, cuál es la verdad correcta, cuál es la verdad verdadera sobre su persona. Y esa es la razón por la cual en el verso 15 él dice: y vosotros, iglesia, ¿quién decís que soy yo? Ustedes ya saben lo que los incrédulos dicen sobre mí. Ustedes ya saben lo que la filosofía dice sobre mí. Ustedes ya saben lo que el gobierno dice sobre mí. Ya saben lo que el cine y la prensa dice sobre mí. Pero, ¿qué es lo que ustedes como iglesia saben o dicen sobre mí? Y lo que Cristo quiere mostrarles es que la iglesia no es instruida por el mundo. No, el mundo tiene sus conceptos humanistas y erráticos sobre Dios, sobre Cristo y sobre la Biblia. El mundo siempre está en contra de la palabra de Dios, ya sea de una forma abiertamente contradictoria o sutilmente tergiversadora. El mundo podrá tomar ciertos apartes de la Biblia, pero solo para apoyar sus desvaríos filosóficos. El mundo puede pensar lo que quiera de la Biblia, de Cristo, de Dios, del Evangelio, de la familia, del matrimonio, pero la iglesia siempre tiene que conocer qué es lo que Cristo dice sobre estos temas. Bueno, Él es el dueño de la iglesia y Él decide lo que ella debe creer.
porque esto será para la gloria de Dios y el bien del hombre. Y mucho más en medio de estas generaciones perversas en la cual nos encontramos hoy. Y en medio de esta generación perversa, Dios tendrá a uno o varios Pedros que con santa osadía declararán la diáfana verdad de la doctrina apostólica. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 16. Y si creemos que Jesús es este Hijo de Dios, Dios de Dios, Dios encarnado, soberano del universo, habitando en medio de su pueblo, entonces tomaremos en serio su palabra, tomaremos en serio sus mandatos, su doctrina, y vamos a defenderla hasta la muerte. Así el mundo se nos venga encima. Todos aquellos que toman en serio a Cristo y lo que Él dice ser y lo que Él es, no andan buscando la forma de reconciliar el pensamiento mundano con el pensamiento cristiano. No, ellos saben que no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Los que toman en serio a Cristo no tratan de ser aceptados por el sistema mundano, ni de ser amados por Él, porque así como el mundo aborreció a Cristo, también aborrecerá a los que siguen fielmente a Cristo. Y recordemos que Santiago 4:4 dice que cualquiera que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No se me olvidará que una vez escuché a un predicador que dijo que una manera de ganar al mundo para Cristo era tratar de buscar la forma de que no seamos tan distintos, que no nos vean tan raros. Pero yo digo, con base en lo que la Biblia dice, que entre menos nos parezcamos al mundo, más lo impactaremos con la verdad del Evangelio. Sí. Muchas iglesias cristianas, incluso de tradición histórica, están tratando de que sus cultos se parezcan más al mundo. En Medellín ya hay algo que me sorprendió, que se llama, bueno, hay discotecas y ya hay cultotecas. Hay humo, hay luces. El pastor, no sé cómo hacen eso, y lo suben en medio de humo multicolor, y cuando el pastor sube, eso es euforia. Bueno, eso es lo que el mundo hace. Y si el mundo viene a un culto y él ve que aquí se canta como ellos cantan, bailan como ellos bailan, hablan como ellos hablan, actúan como ellos actúan, ¿cuál es la conclusión a la que ellos llegan? Bueno, ¿y para qué voy a estar aquí? Es la misma cosa. Cuando Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, también garantizó que la iglesia mantendrá la doctrina bíblica y la santidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque a la iglesia iban a entrar las Jezabeles. A la iglesia de Él iban a entrar hombres perversos que iban a hacer daño. Y cuando usted y yo observamos el panorama de la iglesia cristiana o evangélica o protestante hoy, hay veces que uno cae en el desespero como, oh Señor, se perdió todo. Pero no se perdió todo. La promesa de Cristo se cumplirá.
La iglesia la estoy edificando yo y ella prevalecerá hasta el fin del mundo. No se angustien, no se asusten, estén alertas. Aunque se levanten en la iglesia de nuestro tiempo miles de Jezabeles, las cuales intentarán corromper al pueblo de Dios y sedujeren a muchos hacia la idolatría, la inmoralidad sexual, aprobando pecados aberrantes como el homosexualismo dentro de las iglesias, la promiscuidad sexual, o defendieren prácticas anticristianas como el feminismo, Dios levantará a nuevos Elías y Eliseos. Y no le tendrán temor al exilio, no le tendrán temor a la persecución, los cuales, si es preciso, volverán a ser alimentados milagrosamente por los cuervos que Dios envía, con el único fin de glorificarle y de mantener vivos el verdadero culto a Dios, libre de toda la contaminación que se trata de introducir, especialmente por medio de movimientos pluralistas religiosos engendrados por este tiempo apóstata, aliados del Averno. Y si no sabe qué es el Averno, no se lo voy a decir, para que no se vayan a ofender. Mire, aunque se levantaren falsos maestros que enseñan selectivamente las doctrinas que son del agrado del hombre o de la preferencia del predicador, dejando así sin el alimento completo al pueblo de Dios, Jesús en esta promesa dice que Él levantará a nuevos Pablos que no se rehúsan a enseñar todo el consejo de Dios. Y ellos, cual Pablo, no solamente enseñarán sobre el matrimonio, no solamente enseñarán sobre el amor fraternal, sino que cimentarán a las iglesias con las doctrinas fundamentales de la gracia, la predestinación divina, la total depravación, la soberanía de Dios en la salvación del hombre, el llamamiento eficaz, la fe como un don del Espíritu, la perseverancia de los santos. Ellos enseñarán la doctrina de la sola Escritura como la fidedigna palabra de Dios para el hombre de hoy. La doctrina de que solo Cristo salva al pecador y lo reconcilia con Dios. La doctrina de la sola gracia sin necesidad de obra alguna, solo mediante la fe que es un don de Dios. Y que esta salvación no es para la gloria humana, sino para la gloria de Dios, quien salva al hombre de principio a fin. Aunque hoy día se levantaren nuevas iglesias de Corinto, que dentro de las iglesias locales o desde los seminarios teológicos enseñen a despreciar la cena del Señor, quitándole la solemnidad que debe caracterizar a este instructivo sacramento, o desvíen la atención del pueblo de aquellas doctrinas fundamentales para ponerla en cosas espectaculares, como las supuestas manifestaciones milagrosas de las lenguas, o corrompan al pueblo siendo tolerantes con la inmoralidad sexual dentro de ella, o nieguen incluso la resurrección de Cristo de entre los muertos, o insten a las damas a que violen el rol de sujeción que Dios les ha dado, llamándolas a que ellas ocupen sitios que no les corresponden. Jesús, el edificador de la iglesia, levantará a nueve desde los púlpitos, por la radio, por internet, a través de libros, de lo que sea, denunciarán toda falsa doctrina y exhortarán a la iglesia a volver a la ley y al testimonio. Aunque se levantaren miles de falsos pastores u obispos,
como dice Pablo, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, los cuales hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, codiciosos de ganancias deshonestas, los cuales por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dios levantará a cientos de verdaderos pastores que, como Pablo, podrán decir con limpia conciencia: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, sino que antes lo entregan todo por amor de las almas que Cristo les ha confiado. Aunque de tanto en tanto se levantaren uno o miles de Judas dentro de ella, y se aprovechen del evangelio para sacar lucro personal, es decir, para robar al pueblo de Dios, el Señor preservará a la iglesia que está edificando y la librará de tales hombres perversos. Aunque algunos hombres, líderes religiosos, implanten leyes contrarias a lo que la Biblia dice, los cuales, como dice Pablo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, o tal vez como los nicolaitas establezcan jerarquías eclesiásticas no autorizadas por Cristo e inventaren oficios o títulos de autoridad eclesiásticas falsos, correspondientes más a hombres orgullosos que anhelan ostentar el poder, y tal vez cual modernos diótrefes les gusta tener el primer lugar entre ellos y se atreven a rechazar a aquellos hermanos fieles a la palabra, expulsándolos de la iglesia. O tal vez como algunos falsos creyentes aspirasen a ser reconocidos con el nombre y la autoridad de apóstoles, y hoy hay más apóstoles que pastores. Y con el tiempo vamos a tener más apóstoles que miembros. Los cuales no son más que falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo que a los miembros de las iglesias los esclavizan, devoran, toman lo de ellos, se enaltecen sobre ellos y les dan de bofetadas y siguen allí. A pesar de que eso pase, el Señor Jesús levantará a verdaderos siervos que imitan a los legítimos apóstoles de Cristo, los cuales no buscan los bienes de este mundo, ni se especializan en vivir en medio de las comodidades ostentosas de esta materialista generación, sino que son expertos en recibir azotes, en ser apedreados, en estar en peligros, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aunque muchos líderes religiosos hoy día sean movidos por sus anhelos de poder y gloria personal a cambiar la esencia del evangelio de Cristo con el fin de ganar multitudes de adeptos paganos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, y estos sean movidos a traicionar la fe de sus padres reformadores, incluso estableciendo convenios y dando declaraciones conjuntas con iglesias
iglesias apóstatas, negando los fundamentos doctrinales del Evangelio, por los cuales muchos creyentes dieron sus vidas, fueron quemados en la hoguera y sufrieron toda clase de persecución, el Señor Jesús volverá a levantar a nuevos Pablos, nuevos Luteros, nuevos Calvinos, nuevos puritanos que no temerán ni al infierno mismo, para proclamar con voz de trompeta a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O para exhortar a los cristianos diciéndoles: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por todo esto, podemos afirmar que la reforma evangélica del siglo XVI no fue sino una de las tantas reformas que el Señor ha obrado en su pueblo y que seguirá obrando mientras la iglesia esté en este mundo caído. Los creyentes de todos los tiempos debemos estar alertas para mirar las señales de los tiempos y ver cómo el mundo y las doctrinas erradas permean a la iglesia, de tal manera que expulsemos de ella lo vil, que nos purifiquemos a nosotros mismos, que seamos una iglesia fiel y santa y vivamos para la gloria de Dios. Y quiero finalizar diciéndoles esto: en todas las generaciones Dios tiene a nuevos y valientes reformadores, los cuales con la espada de la palabra, ceñidos los lomos con la verdad absoluta, vestidos con la coraza de la justicia de Cristo, calzados los pies con el apresto o la disposición del evangelio de la paz, toman el escudo protector de la fe y el yelmo de la salvación, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con el fin de resistir los ataques de estos contemporáneos movimientos que socavan las doctrinas básicas y tratan de tergiversar la verdad transformadora del Evangelio de Cristo. Estos reformadores son los que se necesitan hoy. Reformadores que no le temen enfrentarse con la verdad de la palabra a los reyes, a los jueces, a los científicos, a los filósofos y a todo aquel que usando el poder se opone a las verdades absolutas y al tesoro precioso de las doctrinas que le ha sido encomendado a la iglesia de Cristo. Quiero preguntarles: ¿cuántos reformadores tiene Dios aquí hoy? ¿Cuántos reformadores tiene Dios en esta ciudad? ¿Cuántos reformadores tiene en este estado y en esta nación? Es mi oración que tú seas uno de esos nuevos Luteros o Calvinos. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por habernos dado tu regalo más precioso, que es tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque al darnos este regalo precioso, nos has insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y gracias, Señor, porque a pesar de que estamos en medio de un mundo malo, a pesar de que Satanás y el mundo y el infierno se levantan contra tu iglesia, tenemos la plena certeza de que tú eres la roca inconmovible y que ella no acabará mal, sino que tú cumplirás el propósito por el cual nos has injertado en ella. Ayúdanos, Dios, en medio de este mundo malo,
a no caer en el desespero, pero tampoco a ser negligentes. Henos aquí, Señor, tus siervos y siervas. Úsanos como tú quieras para cumplir esta promesa santa. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Señor.